es un tema que nos compete a todos, que nos interesa a todos, y es un tema que Dios ha puesto en mi corazón para la vida de cada uno de nosotros. Yo quiero decirte que a veces no es tan fácil o es complicado el vivir confiado en Dios, ¿verdad? Muchas veces, y sobre todo en tiempos difíciles, cuesta un poco de trabajo el mantenerte confiado en Dios. Por eso el tema del día de hoy se llama cuando se desconfía de Dios o cuando desconfío de Dios. O sea, ¿qué pasa en mi vida? O cómo identificar si yo confío en Dios o yo vivo desconfiando de Dios. Creo que hay dos tipos de seguidores de Dios. Hay algunos que confían en Dios y hay otros que desconfían un poco de Dios. Les cuesta trabajo la parte de la confianza. Y yo quiero hoy que analicemos y que Dios pueda hablar a tu corazón y a nuestro corazón para saber si de verdad confías en Dios o desconfías de Dios. ¿Tú qué dices? ¿Qué opinas? ¿Crees que confías en Dios o desconfías en Dios? A ver quién me puede decir. Bueno, no digan amén los que desconfían, ¿no? Si digo, ¿quién dice amén los que desconfían? Y muchos amén, ¿no? Yo te digo una cosa, Dios te ha llamado para confiar. Voltea con el pie a la derecha y dile, confía. Pero a veces es un poco complicado. Mira, dice en Hebreos 11:6, los que lo puedan buscar, los que quieran buscarle, dice, Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Ok, dice en Hebreos 11:6, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Quiere decir que lo que le agrada a Dios es nuestra fe. Antes pensaban los judíos que uno era salvo por las obras, que era salvo por el seguir todos los preceptos. Pero llega Jesús y Pablo dice que sin fe, que la fe es la salvación, que por medio de la fe seremos salvos, ¿sí? Ahora yo te digo una cosa, ¿en verdad vivimos confiando en Dios? ¿En verdad vivimos todos nuestros días en plena confianza de Dios? Yo quiero contarte una historia para que nos ayude a ver si de verdad vivimos confiados, si de verdad confiamos en el Señor. Mira, te voy a contar que en mis tiempos, hace ya 20 años creo, más o menos, si alguien me ayuda a decirme si no me equivoco, pero hace ya 20 años existían aún las Torres Gemelas, si se recuerdan, creo que sí 20 años, fue en el 2000, ¿no? Pero bueno, estaban las Torres Gemelas. Hay una película que me da un poco de... Creo que se puede acabar el audio y les vuelvo a mandar la contraseña, ¿ok? Hay una película que se llama Cuerda Floja, me parece, y es un tipo que puso una cuerda de torre a torre. No sé si vieron ya la película, si alguien sí la vio, dígame amén. Y tienen que pasar de torre a torre, ¿no? Si algo yo tengo un problema, bueno, no es un problema, pero si algo me da miedo en esta vida son las alturas. O sea, yo veo la película y veo cómo se sube en el cable y yo siento que yo ya me estoy cayendo y me tengo que agarrar del sillón. Y bueno, yo no sé qué valentía, ¿verdad?, le dio a este hombre a agarrar y subirse y puso un cable de torre a torre. Estamos hablando de miles de metros de altura. Entonces, cuando veo la gente que este hombre hizo esto y empezó a caminar, puso el cable, se empezó a aglomerar la gente abajo. Y él les mostró el cable y les dijo, miren, vean el cable. Y dijo la gente, todos, wow. Y dijo, ¿quién cree de ustedes? ¿Quién cree que yo voy a poder pasar de lado a lado, no? Y pues un chorro de gente dijeron, no, yo creo, tú lo puedes hacer, ¿no? Pues sí, como no era de su familia, pues tú puedes, ¿no? Y como varios y la mayoría creyó en él,
subió y pasó. Llegó el aire y no lo tiró. Y de repente, pues pasó del otro lado y todos, bravo, te felicito, eres el mejor equilibrista que jamás ha visto la humanidad, ¿no? Baja y vuelve con la multitud y la multitud le dice a la multitud, ahora, ¿quién cree que yo voy a poder pasar pero sin el palo de equilibrio? Entonces ya como que muchos dijeron, no, como sin el palo de equilibrio, está complicado. Y entonces algunos cuantos dijo, bueno, yo creo, yo también creo, yo confío que vas a pasar, yo confío que vas a pasar. Y entonces agarró y se subió sin el palo de equilibrio, solo con sus manos, y pasó. Le fue complicado, le fue difícil, pero terminó pasando. Y pasó sin el palo de equilibrio, y todos, wow, no puede ser, es el mejor equilibrista del mundo. Eso es una historia real. Bueno, lo que sigue no sé si sea real, pero el chiste es que llegó y baja, vuelve a bajar, y todos le aplauden, y él dice, bueno, ahora voy a volver a pasar, pero lo voy a hacer sin nada y con una carreta. No voy a pasar con el palo, voy a subirme con una carreta y voy a pasar del otro lado. Y ya todo se hizo un silencio, todos se quedaron callados y dijeron, este compa está loco. Y todos, nadie dijo que sí, dijo, ¿quién cree en mí? ¿Quién confía en mí? Y entonces nadie, ¿no? Y dijo él, con que uno confíe en mí, con que uno crea que yo lo puedo hacer, entonces yo lo terminaré haciendo, yo lo haré. Y entonces un joven, porque ya saben los jóvenes, ¿no? Valientes, dijo, pues yo, ¿no? Yo creo que tú puedes hacerlo. Yo creo que tú puedes pasar. Y entonces agarró el equilibrista y le dijo, bueno, entonces si confías en mí, entonces ven y súbete a la carreta y vas a pasar conmigo. Imagínate, ¿no? Y bueno, a ella no, yo creo que ya no le gustó la idea. Pero en realidad, te cuento esta historia, ¿por qué? Porque Dios es así. En realidad Dios es equilibrista y Dios nos hace confiar en Él. Pero nos hace confiar de esa manera, en la que tenemos que meternos en la carretilla y empezar a caminar y arriesgarnos con el Señor. Porque yo quiero decirte que la confianza en Dios no está en la boca, sino está en nuestras manos y en nuestros pies. Repite conmigo, la confianza en Dios no está en la boca, sino está en nuestras manos y en nuestros pies. ¿Qué quiere decir esto? Mira, muchos les gusta llenarse la boca de que sirven y siguen al Señor, de que Dios está con ellos. Muchas veces decimos, bueno, es que el Señor está conmigo y todo esto. Y hay gente muy religiosa, ¿verdad? Pero Dios no quiere que seamos religiosos o que tengamos la confianza en la boca. Porque muchas veces decimos, no, primero Dios. Decimos frases como, cuando Dios quiera, pero en realidad solamente lo tenemos en la boca, ¿sí? Pero Dios quiere que nuestra confianza la llevemos a nuestros actos. Dios quiere que llevemos nuestra confianza en nuestra forma de vivir y en nuestra forma de actuar. Porque en realidad la confianza no está en la boca, sino está en cómo vivimos. Nuestra confianza está en cómo nos desenvolvemos en la vida. ¿Qué es lo que enfrentamos y cómo enfrentamos las situaciones? Dios quiere llevarte y Dios quiere llevarnos a una confianza en nuestra forma de vivir. Tú no puedes decir, yo confío en Dios, pero seguir viviendo como siempre has vivido. Porque entonces tu confianza solo está en la boca, pero no está en tu corazón y no está en tu actuar. Por eso yo quiero decirte, quiero que analicemos solamente 4 características de los que a veces desconfiamos de Dios. Y quiero que analices ahí donde estás
si tú eres o tienes alguna de estas características de los que desconfían en Dios. Sí, creo que se siguen agregando algunos. Dios les bendiga. Si me ayudan ahí. Bueno, los que puedan. Primera característica, los que quieran o los que están apuntando. Primera característica es. Dice la primera característica, dudan. ¿Qué quiere decir? Si yo desconfío de Dios, soy una persona que duda. ¿Cómo está eso? Sí, bueno, entonces todos dudamos. Dice en Santiago 1:6, pero que pida con fe, sin dudar. Lo voy a repetir. Pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. Dice otra versión, como una ola del mar que viene y que va. ¿Sí? Yo quiero decirte, ¿qué tanto dudas? ¿Qué tanto dudas en el Señor? Hay gente que duda tanto de Dios, que incluso llegan a pensar si es cierto que existe o no. Fíjate. Ahora, si tú eres de esos, yo quiero decirte una cosa. Dios existe. Eso no tengo duda en ninguna parte de mi ser. Y tú tienes que caminar y Dios quiere revelarte, porque si estás escuchando esto, es porque Dios quiere mostrarte que Él está vivo y más vivo que nunca. Pero imagínate ese nivel de dudar de Dios. Ahora, ¿tú cuánto dudas en el Señor? Porque hay muchos que van a tientas, ¿no? Van diciendo, bueno, voy viendo si Dios me va convenciendo y si Dios se gana mi confianza. Fíjate, porque a veces estamos dudando de que Dios sea la solución. Yo te pregunto, ¿tú dudas de que Dios sea tu solución o no? Porque si tú dudas y tú dices, es que no sé, pues si Dios me puede ayudar, ¿no? No sé si Dios sea la verdad, el camino correcto. Y muchas veces Dios nos llama al camino y dice en la palabra de Dios, muchos serán los llamados, pero pocos los elegidos. Ok, bueno, vamos a continuar. La verdad es que, bueno, espero en Dios que ya pronto vamos a poder ya tener algunas reuniones en una semana o 2 semanas, ya en el nuevo auditorio, con solo algunas pocas personas, para que poco a poco nos vayamos añadiendo, pero bueno, eso ya será un poco después. Entonces les comentaba que yo te pregunto, ¿cuánto dudas de Dios? Mira, a veces escuchamos la palabra de Dios y en nuestra mente la ponemos en tela de juicio y decimos, ¿será verdad? ¿Será cierto? ¿Será cierto que si actúo correctamente Dios me va a bendecir? Y dudamos en nuestra mente, y eso nos lleva a actuar no como hombres que confían en Dios. Yo te quiero decir, tú tienes que confiar en Dios. Dios te ha llamado para confiar plenamente en el Señor, ciegamente en el Señor. En realidad Dios quiere que tú confíes y que todo lo que sale de su boca, de la palabra de Dios, tú digas amén. Yo digo sí y amén. Yo creo que voy a vivir eso que el Señor dice. Pero, ¿tú cuánto dudas? Mira, dice en Santiago, que los que dudan son como el agua, como la ola que viene y que va. Quiero decirte una cosa, los que no confían en el Señor encuentran inestabilidad. Voltea con el que tienes a la derecha y dile, los que no confían en Dios encuentran inestabilidad. Sí, claro. Mira, de la duda viene el temor, viene la incertidumbre, viene el no saber qué hacer. Muchas veces ese es uno de los más grandes problemas. Por eso muchas veces es importante que tú tengas una autoridad que te ayude a saber hacia dónde ir. Porque si tú tomas solo tus decisiones,
siempre vas a estar en constante duda de no saber hacia dónde ir. La duda trae inestabilidad a tu vida. La duda trae un vaivén de emociones en tu vida. A veces vienes, a veces vas. A veces tienes miedo y a veces no. Pero si tú pones tu confianza en el Señor y dices, lo que Dios dice, yo lo creo. Y si yo lo creo, Dios lo va a hacer. Entonces, tú puede llegar los problemas, pero tu estabilidad se mantendrá firme, firme. Y si tú lo crees, di amén. Yo voy a ser un hombre firme y yo quiero declararlo para tu vida. Serás como una palmera que no se mueve, que viene el huracán y no se mueve, y que tú te mantendrás firme, confiando en lo que Dios dice, creyendo en lo que Dios piensa de ti, creyendo en el llamado que Dios te ha hecho para tu vida, sabiendo que del Señor vendrán cosas buenas si tú crees y confías en el Señor. ¿Qué significa la fe? La fe es creer, confiar, y te lleva a eso, a depender de Dios. A que te subas a la carreta y digas, bueno, Señor, pues a donde tú me lleves y a donde tú nos mandes y a ver qué tal nos va, ¿verdad? Uno cuando duda, uno no se entrega del todo. Uno está, bueno, voy poco a poco, porque pues voy a ver si es el camino, a ver si Dios sí me da lo que yo anhelo. Pero Dios no quiere que dudes, no dudes, confía, entrégate totalmente al Señor y verás grandes resultados. Dice la palabra, Proverbios 3, 5, 6, confía en el Señor de todo corazón. Proverbio 3, 5, 6. Confía en el Señor de todo corazón. ¿Con qué? Con todo el corazón. Todo. No dudes. Y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. O Él enderezará tu camino. O arreglará tu camino. Pero dice el proverbio, confía en el Señor con todo lo que eres. Con todo lo que eres. Y no en tu propia inteligencia. Fíjate, la inteligencia es un don que Dios te ha dado para servir a los demás. Para servir al reino. Pero muchas veces la inteligencia es una piedra de tropiezo. Es porque todo lo cuestionamos, todo lo metemos en conflicto en nuestra mente. Y Dios no quiere que seamos así. No confiemos en lo que tú crees correcto. Porque mira, te quiero decir una cosa. ¿Cuántos años confiamos en lo que tú creías correcto, en lo que tú pensabas que era lo adecuado? ¿Y dónde terminamos? ¿Cómo terminó nuestra familia? ¿Cómo terminó los que viven alrededor nuestro? Pero es más fácil confiar en lo nuestro, en nuestra propia inteligencia. Pero Dios te dice, confía en todo, en todo. En todo tu corazón, en cada parte de tu corazón, confía en mí. En tu economía, confía en mí. A veces esa parte es tan complicada y ahí se ve quién en verdad confía en Dios. Hay unos que nada más confían con la boca, pero no en las acciones. Porque en las acciones donde duele, donde ya hay que hacer un esfuerzo, ahí ya incrementa la fe. Es más difícil, necesitamos mayor nivel de fe. Y en la economía es igual. El diezmar te confío, Señor. Yo confío en ti. Y estoy llevándolo a mis actos. Y me duele porque yo llevo ya muchos años diezmando y duele. Y sigue costando trabajo, ¿verdad? Hay unos dicen, no, es que me gozo. Bueno, sí me gozo porque sé que de Dios tendré la recompensa y que Dios es fiel. Y yo lo hago por gratitud, por lo que el Señor me ha dado y así lo debes de hacer. Pero uno debe de confiar. Porque hay veces que das el diezmo es casi lo que tienes para llegar al final de la quincena, ¿no? Y dices, ay, mejor este diezmo le pido prestado al Señor, ¿no? Y ahí luego se lo voy pagando. Pero se ven en nuestros actos la confianza.
Cuando llega un problema y te desesperas y te hartas y te enojas y te violentas y te pones triste también. Porque puede llegar escasez un tiempo y te pones triste. Entonces es que dudas. Es que estás dudando de Dios. Es que estás desconfiando de que Dios es tu proveedor. De que Dios tiene tu mano tomada de su mano. Así que yo te quiero decir, confía en todas las cosas, en tu economía, en tu trabajo, en tu casa. Y Dios enderezará tus caminos. No confíes en lo que tú crees que es correcto. Porque eso te va a llevar a la segunda característica de los que desconfían en Dios. Yo espero que la mayoría de nosotros, y que Dios esté hablando a tu corazón para que te des cuenta en verdad cuál es el corazón que Dios quiere que tú tengas. Dice la palabra de Dios, la segunda característica es que los que desconfían en Dios son tibios. Voltea al que tienes a la derecha y dile, voltea con el que tienes a la derecha y dile, ¿tú eres tibio, eres frío o eres caliente? Dice en Apocalipsis 3:16, y muchos conocemos esta cita, dice, pero por cuanto eres tibio y no frío, ni caliente, te vomitaré de mi boca. Imagínate que Dios te vomite de su boca. O sea, Dios te dice, ¿no? Tú ni pichas, ni cachas, ni dejas batear. Hay algunos así, ¿verdad? ¿Sí o no? Y mira, yo no quiero que en Adulam, yo oro al Señor, y yo siempre lo he dicho, yo no anhelo, o en mi corazón no anhela miles de personas, lleno el auditorio, el nuevo auditorio que Dios nos dio, lleno de personas, pero puros tibios. Dios no nos ha llamado a eso. Muchos son tibios que solamente llegan, reciben, se forman para que uno ore por ellos, para recibir la bendición, ¿verdad? Y ya. Pero no hay una confianza verdadera. En verdad siguen teniendo una vida igual como antes de Dios, solamente que de repente escuchan la palabra. Y dicen, bueno, Dios está conmigo, pero yo sigo haciendo las cosas como yo quiero. Eso es en realidad ser tibio. Dios no quiere que seas tibio. Dios no ha llamado al ministerio de Adulam a ser tibios. Es difícil, ¿verdad? Es difícil porque es cómodo ser tibio. Porque es sencillo estar ahí. ¿Cuáles son los tibios? Y yo, en otros lados, aquí no. Yo creo que, y si tú lo eres y Dios está hablando a tu corazón, es tiempo que lo dejes de hacer y que hoy cambies y tomes la decisión de ser caliente para el Señor, o sea, entregado para el Señor. Pero ¿cuáles son los tibios? Son los que hacen solamente las cosas que les agradan. Y las que no les agradan, no las hacen, ¿verdad? O sea, el Señor, tú lees la palabra y el Señor dice, las promesas dicen amén. Pero los requisitos de las promesas, ¿verdad? Las partes donde nos toca lo que a ti y a mí nos toca, porque Dios no dice, te voy a bendecir y ya, sino Dios dice, si haces esto, yo te voy a bendecir, porque yo te quiero enseñar, porque yo quiero transformarte. Entonces, los que pasamos por un tiempo de tibieza, somos los que solo hacemos lo que nos acomoda, solo hacemos lo que nos agrada. Hay algunos que incluso andan brincando de lugar en lugar, buscando un lugar donde no les pidan cosas que no les agradan, ¿no? Porque uno llega a un lugar y bien bonito, ¿no? Todo es hermoso, ¡ay, qué padre! Sí, porque nadie te pide nada que no quieres, ¿verdad? Pues ya. Pero cuando alguien te pide algo, cuando Dios te empieza a pedir algo que ya no te agrada, entonces, bueno, pues mejor, ahí nos vemos, hasta que encuentre algo que me agrade a mí. Eso es una persona tibia. Y Dios no quiere que seamos así. Es difícil, todos pasamos por ese tiempo, no te desanimes. Pero todos pasamos por ahí. Pasamos por un tiempo en el que no queremos meternos, no queremos comprometernos. Queremos recibir, pero no queremos dar. Queremos la bendición, pero no queremos el sacrificio, ¿verdad? Y yo quiero decirte una cosa. Mientras solo en la medida que confíes, si solo confías a medias,
tendrás resultados a medias. Voltea con el que tienes o repite conmigo. Si solo confías a medias, tendrás resultados a medias. ¿Cómo está eso? Cierto, cierto. Porque en la medida que das, es la medida que recibes. Un principio espiritual es lo que siembro, cosecho. Lo que doy, recibo de Dios. No puedo no sembrar, pero llegar y querer cosechar. Imagínate que tienes un terreno, ¿verdad? Y ves que el vecino está cosechando, está quitando el fruto de su tierra. Y tú llegas y dices, voy a recoger el fruto de mi tierra, pero no hay nada. Y te volteas con el vecino y dices, oye, no hay nada en mi tierra. Y tú dices, bueno, es que ¿a qué hora sembraste? Bueno, es que no sembré nada. Se me pasó la temporada. Pero no, y entonces no podremos cosechar. Si siembras a medias, si te entregas a medias, si confías a medias, si obedeces a medias, vas a tener resultados a medias. Y ahí es lo complicado. Y Dios hoy quiere llamarte a que confíes más. A que confíes más. Dice el Salmo 18, 25, 27. Y pon mucha atención en lo que dice el Señor. Porque hay que quitarnos la imagen que tenemos de Dios. Porque a veces creemos que Dios es Santa Claus o son los Reyes Magos. ¿Verdad? Y creemos que Él, no importa cómo actuemos, ¿verdad? Él nos va siempre a dar más y más y más. Pero yo te quiero decir una cosa. Dios siempre va a estar contigo, siempre te va a amar. Pero solamente recibiremos misericordia. Y otra cosa es recibir gracia. Y quiero decirte, dice en el Salmo 18, 25, 27. Tú eres fiel con quien es fiel. Es irreprochable con quien es irreprochable. Sincero con quien es sincero. Pero sagaz con el que es tramposo. Tú das la victoria a los humildes, pero humillas a los soberbios. Notemos el primer versículo. El primer versículo dice, tú eres fiel con quien es fiel. Fíjate. O sea, quiere decir que si yo no soy fiel con Dios, entonces el Señor no será fiel conmigo. Oye, pero ese Dios no me gusta. Yo no creo en un Dios así. Bueno, lo dice en la palabra de Dios. Ahí es cuando uno antepone la inteligencia ante la palabra de Dios. Imagínate, hay gente que se cree tan inteligente, que se cree más inteligente que la palabra de Dios. No seamos de ellos. Si tú eres fiel, el Señor será fiel. Si tú eres irreprochable, el Señor será irreprochable contigo. Si tú le das a Dios lo que le corresponde, el Señor abrirá las compuertas del cielo sobre ti. Pero no podemos pedir o esperar que el Señor confíe en nosotros si nosotros no confiamos en Él. A veces le decimos, Señor, confíame un coche, un negocio, confíame una familia, etc. Pero tú no confías en Dios, en tus actos. Y Dios no puede confiarte a ti. Yo sé que esta palabra es dura. Es una palabra difícil al corazón. Muchos de nosotros, a Dios te da el tiempo para buscarle y no le buscas. Dios te da el tiempo para postrarte y confiar más en Él, pero no lo haces. O sea, no eres fiel. Pero quieres que Dios sea fiel contigo. Imagínate una relación así. Imagínate una relación con tu esposo o con una pareja. Que la pareja diga, mira, tú me das, me amas, eres fiel y me tratas con cariño. Pero yo no te voy a ser fiel. Yo puedo andar con quien yo quiera. No te voy a tratar, a veces te voy a hablar, a veces no. Imagínate, ¿qué diría la otra persona? No, pues no se vale.
Pero ¿por qué planeamos o por qué queremos hacer eso con Dios? Porque a veces queremos eso de Dios, queremos que Él sea fiel con nosotros y nosotros no somos fiel con Él. Queremos que Él nos dé cosas que nos agradan, pero nosotros no queremos agradarle al Señor. Queremos que el Señor nos confíe en lo mucho y en lo poco no le somos fieles. Porque yo te quiero decir una cosa, quien no confía en el Señor va a terminar pecando. ¿Cómo es eso? Sí, porque en verdad no confías en lo que dice la palabra de Dios. Y vas a terminar haciendo lo que no le agrada a Dios. Hay algunos que quizá piensan que Dios no está con ellos y hacen cosas y ven cosas y hablan cosas que no le agradan a Dios. ¿Has visto a estas personas? No, yo sé que aquí no hay de esos, ¿no? Pero cuando hablas con alguien y vas a decir algo malo, ¿no? Hasta bajas tu voz, ¿no? Hasta haces, ¿tú crees? ¿No? Bajas tu voz y dices, ¿sabías que esto? O sea, tú bajas la voz porque vas a decir algo malo, algo que no le agrada a Dios, ¿verdad? Y piensas que Dios no te va a escuchar. Puedes creer que Dios no te está viendo. Y ahí es cuando no confiamos en Dios, no confiamos en lo que Él dice y terminamos haciendo el pecado, haciendo la actitud o tomando, tomando las decisiones erróneamente y terminamos desagradando y ofendiendo y lastimando al Señor. Porque Dios te confía muchas cosas. Dios te ha confiado una casa, te ha confiado una familia, te ha confiado a algunos un matrimonio, hijos te ha confiado. Es como si alguien te confía su negocio. Los que tienen negocio, ¿no? Te dicen, oye, cuídame en el negocio un día, ¿no? Te voy a dar tanto. Pero le abres la puerta de tu negocio a una persona y esa persona la cachas que te roba. ¿Qué está perdiendo? Pues, ¿qué pierde? Tu confianza. Quizá le vas a perdonar, pero difícilmente volverás a confiar en Él. Es lo mismo con el Señor nos confía muchas cosas, pero cuando pecamos, cuando hacemos lo que no le agrada a Dios, entonces es como si le traicionáramos la confianza que Dios nos ha dado. Traicionáramos su confianza. Y parece ser, y pudiéramos estar muchos días así. Pero decimos, no, pero bueno, ya pequé, pero Dios me va a perdonar. Sí, Dios te va a perdonar, te lo aseguro. Dios te va a perdonar porque te ama, pero difícilmente te confiará más. Difícilmente te confiará en lo mucho. Si no eres fiel en lo poco. Muchos de nosotros decimos, Señor, dame más. Yo puedo hacer mucho para el reino. Dame un lugar de autoridad. Confíame en un negocio, más cosas. Pero en lo poco no somos fieles. Y Dios te dice, mira, yo sé que tú puedes hacer esto, tú puedes hacer el otro, tú puedes, con todos los dones que te he dado, tú lo puedes hacer. Pero quiero que hagas lo poco, lo que no puedes hacer. Que dejes de pelear. Quiero que seas fiel, que seas íntegro. Quiero que seas irreprochable. Quiero que en todos tus caminos me reconozcas. Y si tú eres fiel en lo poco, si tú me buscas de día y de noche, entonces yo te pondré en lo mucho. Yo muchos años le dije eso al Señor. Yo decía, Señor, úsame, mira que yo puedo, mira que... ¿no? Y el Señor no me usaba. Me tenía ahí en la banca. Y era difícil. Pero me tuve que dar cuenta que tenía que yo glorificar a Dios en las pocas cosas. En mi forma de hablar, en mi forma de actuar, en lo que yo escuchaba, en lo que yo pensaba, en lo que yo decía. Y justo en donde nadie te ve, ahí es donde uno es fiel. Ahí es donde se muestra uno que confía en Dios.
Y cuando tú eres irreprochable, eres fiel cuando nadie te estás viendo, cuando nadie te ve, cuando nadie te lo aplaude, estás haciendo algo maravilloso, estás confiando en Dios. Y Dios le agrada eso, porque dice en la palabra que la fe le agrada a Dios. Y Dios dice, mira mi hijo, aunque nadie lo vio, aunque nadie lo está viendo, Él es fiel, Él es irreprochable, Él es fiel y nunca, y no me quiere desagradar. Y yo quiero decirte, tú eres ese hombre y un día lo vas a hacer. Serás irreprochable en cada uno de tus caminos. Y en cada camino que tengas en tu casa, en tu negocio, en tu trabajo, con tus familiares, serás un hijo de Dios. Y siempre serás, y serás visto porque Dios habita en ti. Porque has decidido confiar en el Señor. Y si tú lo crees, di amén. Y bueno, dice la tercera característica. Yo sé que la prédica no es un poco dura, pero quiero llegar a un punto. No quiero que te desanimes. Mira, la tercera característica es, tiene que tocar fondo para confiar. Los que desconfían en Dios solamente tienen un camino, y ese camino es tocar fondo. Voltea con el que tienes a la derecha y dile, ¿quieres tocar fondo? Hay, como dirían en algunos grupos, ¿no? ¿No te has cansado de tocar el fondo, no? Hay algunos que te dicen... Hay unos que dicen, ¿no te has cansado de... solo te falta fondear más? Hay algunos que dicen también. Pero fíjate, quiero contarte una historia rápidamente. Están en Jueces 7, del 2 al 3. Es la historia de Gedeón. Y quiero que analicemos cómo es que Dios actúa. Cómo es que Dios quiere llevarnos a que confiemos en Él. Porque yo quiero decirte una cosa. Dios quiere que confíes en Él. Y te digo una cosa. Dios está decidido a hacer que confíes en Él. Y no va a parar hasta que tú y yo confiemos en todo en Él. Confiemos completamente en el Señor. Y dice en Jueces 7, 2, 3. Dice, y el Señor dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es demasiado numeroso para que yo entregue a Madián en sus manos. No sea que Israel se vuelva orgulloso y diga, mi propia fortaleza me ha liberado. Ahora pues proclama a oídos del pueblo, cualquiera que tenga miedo y tiemble, que regrese y se vaya del monte Galad. Y 22,000 personas regresaron, pero quedaron 10,000. Bueno, iba a pelear Gedeón, que era un juez. Los que toman el curso de teología, bueno, apenas vimos a Gedeón. Gedeón iba a pelear con los madianitas, ¿sí? Y tenían 22,000 israelitas. Y fíjate cómo es Dios. Y Dios dijo, son muchos, ¿no? En lugar, y quizá Gedeón estaba diciendo, somos bien poquitos, porque el ejército de los madianitas eran muchísimos, eran miles y miles, muchísimos más que los 22,000 israelitas. Fíjate. Y de repente dice Gedeón, dice Dios, para Dios eran muchos y para Gedeón eran pocos. Muchas veces estamos así, ¿no? A veces decimos, no tengo nada. Y Dios dice, pero tienes mucho. Y Gedeón, y dice Dios, mejor hay que quitarte. Hay que quitarle porque no vaya a ser que digan, vencimos porque fuimos muchos, o porque somos muy buenos o muy inteligentes. Tanto fue Dios con Gedeón, tanto le quería enseñar Dios a Gedeón a confiar y al pueblo a confiar, que solamente le quitó de los 22,000 a 10,000, y todavía estaban los 10,000 y dijo, son muchos, y les voy a enseñar, y le dejó solamente 300, como la película, ¿no? Y le quitó el Señor los 300. ¿Por qué? Porque Dios dijo, les voy a enseñar a confiar en mí, que no son con sus fuerzas, que no son con sus ganas, es por mí, es la confianza que tienen puesta en mí, lo que los va a hacer victoriosos en la batalla. Porque no quiere decir,
Porque no importa cuánto tengas en el banco, no importa cuánto puedas tener, qué poder adquisitivo tengas, no importa la casa, el coche, no importa eso. Importa cuánto puedes confiar en Dios. Eso es lo que importa. ¿En dónde tienes puesta tu confianza? Eso es lo que te va a llevar a la victoria. Y puede ser que no tengas nada, que quizá te hayan reducido el sueldo. No importa eso, pero que tienes puesta tu confianza en el Señor. Y entonces verás la victoria y Dios no te soltará. Pero lo que importa es en dónde tienes la confianza. Pero si tienes mucho, hay algunos que si tienen mucho, confían más en eso que tienen. Confías el 60% en tu economía y el 40% en el Señor. Y hay veces que al Señor le conviene que tú y yo tengamos nada para que confíes 100% en Dios, porque no te queda de otra, ¿verdad? No tengo nada, Señor, solo te tengo a ti. Y el Señor, gloria a Dios, vaya, por fin, hasta que llegaste al punto donde yo quería que llegaras. Pero no es necesario que lleguemos a ese punto, porque puedes tener la bendición, pero confiar 100% en el Señor, porque tu mirada y mi mirada no estarán puestas en lo que vemos, sino en lo que no vemos, en la fe que está por venir, en lo que está por venir del Señor, porque no es por vista, es por fe. Y algunos piensan que lo que dice la palabra, que es por vista, piensan en los problemas, pero a veces no es por lo que tienes, no es por las bendiciones, sino es por la fe. Así que no llegues al punto de que, como Gedeón, que Dios te diga, no tienes mucho, te voy a reducir hasta que no tengas, hasta que estés en el punto correcto de que confíes al 100% en mí. ¿De verdad? Quizá confías mucho por el trabajo, confiamos en el trabajo, en la casa, en la posición que tenemos, etc. Yo no sé qué es lo que confíes, pero voltea y pon toda tu confianza en el Señor, porque solo ahí verás la victoria. Dios te pondrá en el sitio correcto, donde no tengas más remedio que confiar en Él. Voltea con el que tienes a la derecha y dile, Dios te pondrá en el sitio correcto hasta que no tengas más remedio que confiar en Él. Sí, es cierto. A veces Dios manda la prueba para que tengas que confiar en Él. Manda el coronavirus para que todo el mundo voltee y confíe en el Señor, porque ya no saben qué hacer, no tenemos a dónde ir, pues solamente a confiar en el Señor. Y el Señor dice, vaya, pero tuve que mandarles una pandemia para que confíen en mí. No hagamos eso. Confiemos en el Señor todos los días de nuestra vida, a cada momento. Yo quiero decirte, todo lo que hagas, ponlo en manos de Dios. Cada decisión que tomes, ponla primero en sus manos. Obedece lo que dice la palabra, obedece a tus autoridades, confía en el Señor y verás su mano. Hay una frase que me gusta mucho y repítela conmigo, dice, cuando pones todo en manos de Dios, en todo verás su mano. Cuando pones todo en manos de Dios, en todo verás su mano. O sea, quiere decir que lo que tú hagas con tus fuerzas solamente no verás la mano de Dios ahí, porque tú mismo lo tendrás que soportar con tus fuerzas. Las decisiones que tú tomes que van en contra de la voluntad de Dios, las vas a tener que cargar en el hombro. Las vas a tener que cargar con tus fuerzas, con tus ganas, y te vas a cansar. Y Dios no quiere eso para ti y para mí. Dios le gusta que nos arriesguemos, pues no nos queda de otra que confiar en Él. Dios te quiere llevar a que te atrevas a confiar en Él, a hacer su voluntad, porque le gusta al Señor que nosotros nos arriesguemos, porque no nos queda de otra que confiar en Él. Y bueno, ya para terminar, la verdad es que yo oraba por este tema, estaba preparando este tema, y Dios hablaba fuertemente, y yo decía, ay Señor, les voy a hablar fuerte, pero es importante que pongamos mucha atención en lo que hoy Dios acaba de hablar a tu vida. Y como cuarto punto, y esto es al punto donde yo quería llegar, porque si algo a mí no me gusta, primero es poner
señalar a alguien. Yo creo que todos somos iguales, todos fallamos delante de Dios, pero Dios quiere enseñarnos el por qué y tener un antes y un después y dejarlo de hacer. La cuarta característica de una persona que desconfía en Dios es que no confía porque esa persona ha vivido traición. ¿Tú te has preguntado por qué tanto te cuesta, por qué tanto trabajo me cuesta confiar en Dios? ¿No te has puesto a pensar? ¿No te has puesto a pensar, es que por qué me cuesta tanto trabajo el hacer caso, el obedecer? ¿Por qué me cuesta tanto trabajo hacer la voluntad de Dios, dejar atrás lo que no le agrada al Señor? ¿Por qué me cuesta tanto trabajo entregarme? ¿Por qué me cuesta tanto trabajo comprometerme con el Señor? ¿Te has preguntado? ¿Por qué me cuesta tanto trabajo incluso orar todos los días, buscarlo en la mañana, buscarlo en la tarde? ¿Me cuesta tanto trabajo leer la palabra? ¿No te han preguntado? Y te voy a decir por qué. Y quiero que Dios toque tu corazón. Dios, te cuesta tanto trabajo, nos cuesta tanto trabajo, porque en nuestra vida vivimos muchas decepciones. Porque en nuestra vida vivimos muchas traiciones. Porque creímos en nuestra vida y eso que creímos no se dio. Y creímos mucho en nuestra vida y no lo logramos ver. Y quizá tú eres uno de ellos. Quizá tú eres así como yo lo fui, que creímos por algo, pero no lo pudimos tener. Que nos traicionaron, que quizá te dijeron te amo, pero te traicionaron. Pero en el acto, en las cosas te decían te amo, pero en las acciones te trataban de una manera distinta. Y yo hoy quiero decirte una cosa, Dios quiere sanar tu corazón. Porque si tú no sanas todas las traiciones que tú viviste, todas las mentiras en las que te metiste, en las que te metieron, no vas a poder o te va a costar más trabajo confiar en el Señor. El mismo Jesús fue traicionado. En Lucas 22:48 dice, pero Jesús le dijo, Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Fíjate, qué traición. Jesús le había dado 3 años de su vida a Judas. Y Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar. Y cuando llega y le da un beso, que era la señal para que los soldados se dieran cuenta quién era el Mesías. Y Jesús le dice, con un beso me entregas, casi con todo lo que yo he hecho por ti. Y eso llevémoslo a nuestra vida. ¿Cuántas traiciones has vivido? Y no voltees a ver feo al que tienes a la derecha, ¿no? Porque igual dentro de tu familia ha habido muchas traiciones. Quizá nuestro padre cuando éramos pequeños te decía, te voy a llevar a tal lugar. O tu padre te decía, te voy a comprar esto. Y ese momento nunca llegaba. Te decía, voy a jugar contigo cuando regrese. Y llegaba cansado y no terminaba jugando contigo. Y tú creíste quizá en la primera vez que te enamoraste y te rompiste. Y quizás has visto que cuando tú crees, que cuando tú confías, te lastiman. Y en el mundo hay esta creencia que aquel que confía es tonto. Hay esta creencia de que aquel que cree en las personas, que cree en los demás, es inmaduro, es burro. Y eso nos lleva a que cuando llega Dios y te dice, yo te voy a levantar, yo te voy a bendecir, yo estoy contigo, yo nunca te abandonaré, entonces nos cuesta trabajo creer. Porque cuando alguien nos dijo que no nos iba a abandonar, te abandonó. Quizá tu padre te abandonó. Quizá aquel que amabas se fue. Y entonces te cuesta tanto trabajo creerle a Dios. Cuando escuchamos en la palabra de Dios que dice
Dice el Salmo 12, no permitiré que tu pie resbale, jamás duerme el que te cuida. Dice Dios, yo siempre te voy a cuidar, yo siempre voy a estar ahí, yo no duermo. Y tú lees eso y dices, pero es que a mí siempre me han dicho lo mismo, a mí siempre me han dicho que me aman y no lo he visto. Y entonces prefiero no confiar en nadie, prefiero dejar de creer, dejar de amar y creer solo en lo que yo creo, porque ahí es mi zona de confort, porque ahí ya no me arriesgo a ser lastimado. Pero tienes que dejar a un lado eso y confiar y creer que Dios... Entonces imagínense, a veces por eso nos cuesta tanto trabajo el confiar en Dios, porque por lo que hemos vivido en nuestra vida, porque confiábamos en amigos, en familiares, en los que amábamos y sentimos traición. Y lo que los prometieron no los cumplieron, ¿verdad? ¿A quién de aquí te prometieron tantas cosas y no las cumplieron, ¿verdad? Y a veces creemos que es una constante con Dios. Creemos que Dios va a hacer lo mismo con nosotros. Pero yo quiero decirte una cosa, Dios jamás te va a fallar. Vale la pena que tú y yo confiemos en Dios. Y no tengas miedo de creer que te vas a lastimar. Yo quiero decirte que si tú confías en el Señor va a ser fiel y no vas a encontrar dolor en tu corazón. Y si tú confías por sobre todas las cosas en Él, incluso podrás confiar en la gente. Y cuando la gente falle, no te dolerá. Cuando la gente falle, no habrá problema y le perdonarás porque tu confianza está en el Señor. Y tú debes decir amén a eso. Dice en Hebreos 13:6, así que podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda y no temeré, porque ¿qué me puede hacer un simple mortal? Filipenses 4:19, así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. También es difícil confiar, porque muchas veces tu economía se basó en tu esfuerzo, en tus ganas, en preocuparte, en angustiarte. Pero Dios no quiere que te angusties, Dios no quiere que vivas afanado por la economía. No pasa nada, Dios te proveerá, confía. Trabaja, toma decisiones correctas, ya lo hemos hablado, pero confía en el Señor, nada te va a hacer falta. Dice la palabra, así que mi Dios les proveerá todo lo que necesiten. Y en estos tiempos que son a veces complicados en la parte económica de todo el país, yo quiero decirte, Dios te va a proveer en lo que necesites y lo hemos visto y lo seguiremos viendo. Y todos los días de nuestra vida el Señor proveerá. Asimismo en la palabra incluso Dios le mandaba a Elías por medio de cuervos comida. Dios siempre va a proveerte. Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me va a faltar, nada me va a faltar. Confía en el Señor. Lo puedes hacer, pero a veces no, es que no sé si voy a salir, es que no sé cómo me va a ir. ¿Por qué desconfías? Confía en el Señor. Él no te va a fallar. Puedes desconfiar del presidente, seguramente, pero de Dios no, porque el Señor no va a fallar. Él te llevará por lugares, porque de Él, cuando tú logras confiar en el Señor, cuando de verdad dices, Señor, toda mi vida está en tus manos, todo lo que soy, mi casa, mis hijos, Señor, porque los que sufren por sus hijos, confía en el Señor, ponlos en sus manos y verás la mano de Dios sobre ellos. Y eso, cuando tú confías todo en el Señor, cuando te postras y le dices, Señor, aquí está, mira, me preocupa esto, me preocupa el otro, pero lo pongo en tus manos. Y si tú quieres que funcione, que funcione. Y si no quieres, quítamelo. Pero yo confío en ti y lo que tú quieras hacer con mi vida, hazlo. Pero yo confío en ti porque no hay lugar mejor para mí. Porque solo de ti, de mi confianza en ti, depende mi paz. Porque solamente los que confiamos en Dios, los que confían en Dios, vivirán en paz.
Y Dios te ha llamado a vivir en paz. Para repetir lo que dice en el Salmo 4:8, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Pero si vives confiado, entonces te acostarás con paz, dormirás con paz. Porque tu confianza está puesta en el Señor, no en la crisis, no en la economía, no en el coronavirus, no en lo que hacen los demás, no en tu jefe. Está puesta en el Señor. Y eso trae paz, porque el Señor no falla, porque el Señor responde, porque el Señor escucha, porque el Señor te ama, está contigo, está dentro de ti y no va a permitir que nada te pase. Porque dice en Isaías 43, cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán las aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni te abrazarán las llamas. Ahora yo te digo, ¿cuál tipo de persona quieres ser? Los que confían en Dios, pero no nada más con la boca, porque muchos hoy en día dicen, no, pues primero Dios, todo esté bien, pero viven en pánico, en miedo, están enojados, irritados, se pelean en la familia. ¿O quieres ser de los que en verdad confían en el Señor? Y dicen, yo confío en el Señor y vivo en paz y disfruto estos tiempos. Yo ayer jugaba, en estos días que hemos estado más en casa, jugábamos con mis hijas y corríamos y nos cargábamos y risas. Y yo decía, gloria a Dios por estos tiempos. Daba gracias a Dios por estos tiempos. Yo sé que hay gente que fallece y todo, pero mi confianza está en el Señor. Y tu confianza debe estar en el Señor el día de hoy. Llévalo a tu carácter, el carácter que confía en el Señor es un carácter estable. Llegas y siempre estás en el mismo ánimo, di amén, por favor. Tienes ese llamado de ser siempre el mismo, tener siempre la misma confianza, el mismo gozo, la misma paz y la misma fe en cada tiempo. Y no importa lo que estés viviendo, tú siempre serás el mismo. En el nombre de Jesús, y tus hijos serán igual. Y ellos no conocerán la tristeza, no conocerán la depresión, no conocerán el abandono, ni la neurosis. Porque esos son los dos extremos. Por eso yo te digo, confía y confía que Dios es fiel. Dios es fiel siempre, hoy, mañana y siempre. Y así como el Señor nos mete en tiempos, así el Señor seguirá siendo fiel. No importa dónde te meta, el Señor es fiel. Así que confía plenamente, confía en todos los aspectos, en tu economía, en tus finanzas, en tu casa, en lo que te dicen. Obedece y escucha la voluntad de Dios y hazla. No nada más escuches, hazlo. Vive como un hombre que confía en el Señor. Ese es el llamado. Vivirá confiado en paz. Es hermoso vivir así y Dios te ha llamado a vivir así. En una casa que hay conflictos es porque en esa casa no se confía en Dios. En una vida que hay pecados, una persona que confía más en tu inteligencia, alguien que peca confía más en lo que él cree que en lo que Dios dice. Ya hay gente que no cree lo que dice en la palabra de Dios. Ya si no crees en la palabra de Dios, ¿en qué más puedes creer? Pero yo te digo hoy, confía y un día lo verás. Confía en el Señor. Pon tu mirada en lo que está por venir. Dile, Señor, yo pongo toda mi vida en tus manos, a tu servicio. Vuelve a creer en el Señor. No importa que te hayan traicionado, no importa que te hayan lastimado. Vuelve a confiar en Dios. Confía. Dios te dice, confía en mí, yo no te voy a traicionar, yo no te voy a fallar. Y ahí donde estás, toma una decisión. Toma la decisión de confiar en Dios en todas las cosas. Dice la palabra de Dios, si tú reconoces al Señor en todos tus caminos,
el Señor te reconocerá a ti en el cielo. Así que no seamos en Adulam hombres tibios, no seamos en Adulam hombres desconfiados, hombres que solamente abusen de la confianza que Dios nos tiene. Seamos fieles en lo poco, en nuestra casa, en nuestros pensamientos, en nuestra boca, y Dios nos llevará a lo mucho, y Dios levantará a tu familia, y Dios levantará tu economía, y Dios levantará tu vida y te usará, y serás un instrumento del Señor. Pero confía en lo poco. Mayor santidad, mayor integridad delante de Dios, lo que Dios hoy pide en estos tiempos. Y vendrá una paz sobrenatural sobre tu vida. Así que está bien que entregues tu vida al Señor, está bien que lo ames con todas tus fuerzas, está bien que quieras ser radical. Así que hoy deja el pasado atrás y dile: Señor, a partir de hoy confío en todo lo que tú me digas, y todo lo que tú digas yo lo haré. A donde tú me lleves, a donde me mandes, Señor. Si tú me quieres que me quite algo, lo quitaré, porque dice la palabra de Dios: si tu mano te hace pecar, córtatela. Confía, deja atrás tu propia inteligencia, lo que tú crees que es correcto, y verás la mano de Dios, y verás la mano de Dios en todo. Porque decisiones radicales hacen cambios radicales, respuestas radicales, bendiciones radicales. Porque grandes decisiones traen bendiciones grandes. Y una confianza grande en Dios trae una bendición grande, una unción grande, una presencia mayor, una presencia grande para tu vida. Así que confía que tu vida está en sus manos. Confía que la vida de tus hijos está en sus manos. Tu casa, tu futuro, tu matrimonio está en sus manos. Solamente haz lo que Dios dice. Solamente sé fiel en lo poco, y Dios nos usará y te usará en lo mucho. Así que no te desanimes. No te desanimes. Dios no falla. Dios no falla. No falla ni fallará. Y cántale conmigo: Él me levantará, Él me levantará, Él me levantará, Señor. No es más. Él me levantará, Él me levantará. Yo quiero decirte que quizá porque no has sido fiel en lo poco, en lo pequeño, es porque no has visto esa bendición que has esperado. No te enfoques y no pongamos nuestra mirada en lo mucho, en lo grande. Pongamos nuestra mirada en lo poco, en ser fiel todos los días cuando Dios te llama, cuando Dios quiere pasar tiempo contigo. Hay muchos que están acostados en su cama y literal pueden escuchar la voz de Dios
llamándoles desde abajo. Ven, te grita Juan, aquí estoy, quiero pasar tiempo contigo. Y a veces uno no quiere ser fiel. Sé fiel en lo poco, incluso en tu celular, sé fiel. En lo que ves, en lo que escribes. Sé fiel en tu boca, en lo poco, en lo que nadie ve, porque eso es lo que le agrada a Dios, que solo lo hagas por Él, porque de Él obtendrás la recompensa, de Él vendrá tu bendición. No hagas las cosas para que los demás lo vean, hazlo porque tú estás haciendo lo que Dios te pide, porque estás haciendo lo que Dios demanda de ti. Y yo te aseguro que quizá nadie te lo reconozca, pero sabrás que podrás hincarte delante de Dios y decirle: Señor, cumplí lo que tú me mandaste. Prediqué a donde tú me dijiste que predicara. Oré donde tú me dijiste que orara. Me callé cuando tú me dijiste que callara, aunque nadie lo vio, Señor. Es mi ofrenda para ti. Es mi ofrenda para ti. Recíbela. Él me levantará. Tú me levantarás. Él me levantará, Señor. Me levantarás. Tú me levantarás. Me levantarás, Señor. Así que decide hoy serle fiel al Señor. En todo, en todo. Ya basta de dudar. Dios no te ha llamado para ser tibio. Porque si no, Dios te usará con tibieza. Es tiempo de entregarse al Señor. Confiar plenamente. Así como las ovejas que van al matadero, confiadamente, escuchando la voz del Señor. Y Dios te levantará y te llevará y te confiará en lo mucho, dice en mi Biblia. Y Dios te confiará en lo mucho, porque Él es fiel con los que son fieles. Y dale un aplauso al Señor, aleluya.